Hola. Bienvenidos a Vecinas Vecinas Atemporales. Hoy vamos a estar hablando de la felicidad, la tristeza y bueno, navegamos muchísimas emociones. Yo creo que hasta incluso en nosotros como que fue un episodio que nos impactó mucho de una forma emocional. Hablamos también de la diferencia entre emociones y sentimientos y de algunas técnicas para poder abrazar ese niño interior y poder también descubrir qué es lo que está pasando en una forma emocional. Así es, así que si nos ven muy abajo al final del episodio es porque estamos procesando y pues nada, también supongo que es algo muy real del podcast, ¿no? Que no es solo como, ahí sí, mensajes, sino también es nosotros hablando verdaderamente de cosas que nos importan y que también podemos trabajar más. Así que sí, esperemos que les guste y chao. Y bueno, sí, o sea, son conceptos muy abiertos, entonces específicamente vamos a hablar de lo que nosotros percibimos que ha sido una definición que la sociedad le ha puesto como al dolor y a la felicidad. Y cómo estas las hemos puesto como como un contraste, o sea, como un blanco y negro, pero en realidad no lo son. Exacto, así es y sobre todo bueno, hay un principio que se llama un principio hedónico, que consiste en que el humano, al ser de un ser de la naturaleza, su objetivo debería ser conseguir la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. No, tipo, eso es un principio natural. O sea, un perro obviamente prefiere comer o que le hagan cariño a que le caiga algo caliente por una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, este principio, si bien pues se adapta a los animales, hay algo en la humanidad, por lo menos, que creo que lo hace muy bonito, que es que ese principio no debería ser únicamente el que regule tu vida y pues a día de hoy tal vez eso es un problema real, ¿no? Que tiene mucha gente que puede pensar lo contrario, como que solo tienes que ser feliz, o sea, como que el objetivo es como mamá tratar de ser lo más feliz posible, o sea, no importa qué y voy a, pues sí, o sea, como evitar todo el sufrimiento, voy a bloquearlo, o sea, si me pasa algo, lo bloqueo. Sí, y es más allá como que bloquearlo es, bueno, al menos lo que nosotros estábamos conversando, es como esta cuestión de que nos duele mucho el hecho de sentir nuestras emociones feas, nuestras emociones oscuras, y todo lo hago para las personas que no están viendo el video, entre comillas, porque en realidad lo que yo he podido estar investigando, y tal vez creo que Nico también ha llegado como a una conclusión parecida, es que no son emociones negativas, no son emociones como oscuras, son simplemente emociones que vamos sintiendo en nuestro día a día, pero que le hemos puesto como este peso tan grande, como el hecho de no estar bien ha sido como algo que hemos visto y le hemos puesto una connotación sumamente negativa. Exacto, el no estar bien. Y bueno, paréntesis, Abby Brown está usando tintas chinas, entonces pues nada, si ven que yo tal vez le digo un consejo o algo, es para incentivar el uso de tintas chinas, que a mí me encanta. Entonces, Brown, ahí tienes el 07, pero este es como más pilot, no sé si viste, ¿verdad? Ajá. Y si ocupas con café, el café tiene lo mismo. Son los dos que tienen como esa opción de más delgadito, más grueso. Ajá. Y pues sí, para que sepas que aquí tienes, si ocupas el grueso, probablemente yo lo tenga, que lo estoy usando más. Ok. Pero bueno, gracias. Volviendo a lo que decís, es que, pues sí, el dolor, pues como decir, no es como evitarlo, pero al final es como que lo quieres evitar, ¿no? O sea, como puede surgir mae, la vida es como para disfrutarla y no sé qué, entonces dice, pasa algo malo, no importa, sigamos. No, tampoco debería ser como ese el punto en el que nos centremos como para, al final de cuentas, ser como lo más, pues, virtuosos posibles, por decirlo de alguna manera, como llenarse como del mundo y que el mundo se llene de nosotros. Entonces creo que el ser únicamente feliz y el solo exteriorizar ese sentimiento de felicidad o tratar de solo exteriorizarlo, pues puede ser que al final no sea como lo mejor, ¿no? Es que creo que ahí está el punto. Como para mí en este camino ha sido mucho de aprender que eso está bien, como que las emociones están bien,
¿sabes? Entonces no es como, ok, estoy mal, lo acepto, lo dejo ir y ya. No, es como abrazar esa emoción, sentirla, también saber que es parte de nosotros y que, o sea, somos seres muy complejos. Hay una oración que me gusta muchísimo que quiero incluir en este podcast, que es: somos una gota de agua del mar que no sabe que es todo el mar. Entonces somos un mar completo que solo conoce una gota de sí mismo. Ok. Y lo digo en este momento porque para mí ha sido como algo así, saber que tengo muchos niveles, saber que tengo como una complejidad detrás de mi historia, detrás de lo que soy, que también me representa y que también soy yo a cierto nivel. Que no soy solo las cosas positivas o no soy solo las cosas malas, sino que soy un todo. Sí, y con eso que decís, como que pues sos un todo y como que formás como parte de algo más grande, que en este caso pues claro, supongo que te referís también como al mundo y demás, o sea, como si formás parte de eso. Y volviendo al tema como del dolor, como dice Abby, no somos solo una cosa, y si venimos como a este mundo a aprender y a crecer, no, porque siempre crecemos inevitablemente, o sea, si venimos a este mundo a crecer como de una manera bonita, de una manera sana, es simplemente irreal considerar que para aprender, claro, necesitas muchas experiencias, vivir las experiencias únicamente desde un aspecto, desde creer que solo lo que tienes que buscar es la felicidad, es de algo que puede al final perjudicar lo que aprendes. ¿Por qué? Porque te puedes no querer aprender cosas por miedo, no querer aprender cosas porque puede ser que te aburran, que todos son tipos de dolor, no puedes aprender cosas porque son indagar mucho en tu ser, en tu ego, y eso también duele. Entonces pues te privas de muchas cosas para pensar y como para desarrollarte en este aspecto, ¿no? De crecer, de querer sentir que uno pues conoce más de uno y del mundo, ¿no? Y así tratar de trascender aún más en este plano en el que vivimos. Es que eso que decís es muy importante, trascender más allá del plano en el que vivimos. Y lo quiero destacar porque es trascender en los pensamientos del plano en el que vivimos. Más por así decirlo, porque creo que estamos muy programados con ciertos pensamientos, que de hecho es algo que recalcamos en muchos podcasts, que estamos como programados por muchos pensamientos y limitaciones que nos han enseñado nuestras generaciones que vinieron antes de nosotros, y reconocer esto y como darle paso al dolor y a esas emociones que son incómodas es trascender esos pensamientos limitantes, y es trascender el vos pensar que si le das espacio a esos sentimientos que van a comerse tu vida. Porque creo que lo que he visto mucho es el miedo a sentir el dolor por el hecho de después deprimirse o sentirse mal. Pero yo creo que lo que pasa para muchas personas actualmente es que al no darle el espacio a estas emociones, pues se las llevan para adentro y se las llevan para adentro y se las llevan para adentro, y por eso creo que es demasiado importante no llegar a ese explotar, no llegar a ese límite, sino como permitirse sentir y saber que estar mal está bien. Sí, y eso es muy importante porque, bueno, también obviamente estamos hablando, creo que inicialmente como de tratar de vivir tu vida, porque no es lo ideal como buscar siempre ser feliz, pero también volviendo a un plano más real, también es imposible, o sea, sí. También, no es lograble, o sea, obviamente van a haber emociones que te vayan a desbordar, y si no las procesas por querer mantenerte en ese estado o tratar de fingirte a vos mismo que estás en ese estado, pues nunca las vas a procesar, o sea, las vas a evitar, las vas a bloquear. Y dentro de todo, bueno, hay un libro que me estoy leyendo que se llama El hombre en busca de sentido, de un psicólogo, se llama Viktor Frankl. El mae dice que a final de cuentas, y lo que comparto con él y estoy súper de acuerdo, es como que el evitar experiencias, el bloquear experiencias, porque es malo, porque si en la vida es inherente que haber dolor, pues afrontarlo dentro de todo se convierte en una parte del aprendizaje.
¿sabes? O sea, como se convierte en algo como que es necesario para renacer y renacer constantemente, entender que hay cosas que te van a doler inevitablemente, pero que aprendiste algo de ellas y no para sacarle un provecho, que de hecho lo hablamos la vez pasada, no es como porque, bueno, esto me ayudó para hacer no sé cuánto, no, sino como verdaderamente ver lo que pasó, ver la realidad como tal y como decir como es parte de este mundo, o sea, es parte del mundo en espacio y en tiempo y estar con él porque no sos ajeno al ambiente. Y es algo como que, porque bueno, yo al menos veo la vida mucho como un espejo, digamos. Somos lo que vemos y somos como todo lo que, con lo que estamos reaccionando en la vida. Y bueno, si esas reacciones no son necesariamente algo positivo, y de nuevo lo pongo entre comillas porque al fin y al cabo creo que las emociones y sentimientos son nuestros más grandes maestros y son los que nos ayudan a formarnos como personas. Entonces, el integrarlo como algo tuyo y aceptarlo como algo tuyo te va a ayudar no solo a aceptarlo y a dejarlo ir, sino también a conocerte a vos como persona. Que creo que eso es una de las cosas que también estamos buscando mucho, como hay muchas personas que son como yo quiero conocerme a mí, yo quiero poder conocerme, quiero poder experimentar desde lo que yo soy, y creo que muchas veces no nos llegamos a conocer por el no querer sentir ese dolor, porque nos empezamos a poner más vacíos, empezamos a ponernos más superficiales. Y es que tu propia, o sea, nuestra mente en serio es muy poderosa, y si vos no le das el espacio como a esa parte de tu ser a que se exprese, ni le das como el tiempo necesario como para ni siquiera llorarlo, para ni siquiera sentirlo, ese ser va a estar ahí, va a estar suprimido y va a ser como que esa otra parte de vos que sí es como positiva, se apague también. Porque no puede haber como la parte positiva sin este dolor. Sí, total. No, mae, y qué bonito eso que decís, porque al final de cuentas una hace que la otra se expanda, ¿no? O sea, cuando estamos, y lo dijiste en otro también, otro podcast, cuando no es un atardecer un día y te frustra y te duele, al día siguiente lo vas a querer ver más, ¿sabes? O sea, como tal vez el que ya no esté un ser querido, lo vas a querer más, o sea, ¿sabes? Como vas a tener una visión de agradecimiento o de lo que sea si quisiste a la persona, y de un sentimiento que al final es muy humano, pero muy bonito en el sentido tal vez más como romántico, que es extrañar a alguien, ¿no? O sea, como extrañar a alguien es algo de las cosas más bonitas que uno puede hacer para una persona. Y pues sí, o sea, obviamente en su contexto, pero nada, creo que eso es importante de afrontar. Más que un dolor físico, es como este dolor mental, igual con el dolor físico, o sea, y lo ves como si, yo qué sé, quieres como comer solo comida que tal vez no sea tan sana, pero porque te hace placer momentáneo, como puede ser que al final de cuentas te estás haciendo un daño y como que no, no lo ves por querer preferir comer algo más, o tal vez tomar más medicamento de la cuenta, o tal vez, no sé si me doy a entender. Lo que yo estoy entendiendo y como lo estoy relacionando al tema es con el hecho de que nos desconecta, o sea, al no permitirnos sentir estas cosas malas o permitir estas cosas que nos hacen sentir culpable, vergüenza, culpa. Ya había dicho culpable. Culpable, vergüenza, mal, tristeza. Eso nos desencadena a como también descuidar de lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo. Ajá, exacto. Y es muy cierto, porque te apagas como un ser completo. Porque cuando sos un ser completo, un ser íntegro, aceptas estas otras partes de vos. Ves qué quieres hacer con eso. O sea, tampoco nos estamos yendo en el tren de que tal vez las cosas no son tan positivas. La vida es preciosa, la vida tiene demasiadas cosas, pero si yo no la disfruto al máximo, porque puedo disfrutar de mis emociones que no son positivas, disfrutar de ellas en un sentido de que puedo aprender un montón de ellas y navegarlas e ir de la mano con esas partes de mí que están sufriendo, no voy a poder ser un ser íntegro que pueda aceptar también la felicidad. Exacto. Sí, exacto. No vas a ver más allá de esa parte. Entonces, pues sí, eso era lo que quería decir. Sorry si me encroché un poco, pero bueno, nada.
Y esto justamente se mezcla con el aspecto de la felicidad, es decir, y lo hablaba con Abby cuando le comenté como la idea de este podcast, cuando estábamos como recién desglosándolo, como el buscar la felicidad siempre, Abby Brown, y te lo pregunto también, es en qué sentido puede ser beneficioso y en qué sentido tipo deberías pensar en buscar otras cosas. Ok, quiero dar paso al concepto de que las emociones... Hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Ok. Entonces, emoción es aquello que podemos nombrar. Entonces, creo, ¿verdad? Eso es un concepto de psicología. Entonces, emoción es lo que podemos nombrar como felicidad, tristeza, lo que sea. Y sentimiento es lo que podemos sentir. Ok, sí, digamos, con esto quiero decir que los sentimientos, que es primeramente lo que llega a nuestro cuerpo, van a ser diferentes para todo el mundo, y el buscar esos sentimientos de felicidad o de plenitud o paz va a verse diferente también en todos los casos. Lo que quiero decir con esto es que no hay sentimientos o emociones buenas o malas, porque siempre van a ser cosas diferentes. O sea, la felicidad nunca va a ser igual. Entonces, por ende, la felicidad no es lineal. O sea, yo si estoy en búsqueda de la felicidad, no estoy en búsqueda de un solo sentimiento, sino que estoy en búsqueda de como toda esa paleta de colores diferentes que yo creo que no conozco. Y en realidad es como... Los sentimientos son algo que, aunque sean lo mismo, aunque sean la misma tristeza o la misma ansiedad o lo mismo... Las mismas cosas que yo puedo nombrar, que ya yo he sentido antes, nunca van a ser el mismo sentimiento. Y creo que esto es clave para como también aceptar nuestras emociones, porque es como nunca voy a poder sentir la misma sensación dos veces. Exacto. Por ende no puedo categorizarlas. Y también creo que la felicidad y la plenitud es algo que se elige. Precisamente por lo que hablamos en el podcast pasado del burnout, como preguntarse cómo es que yo me quiero llegar a sentir, porque lo que estábamos hablando la vez pasada es que usualmente ponemos nuestras metas y nuestros sueños en algo físico, como muy lejos de lo que somos ahora, como por ejemplo en una casa, un viaje, una cosa material, y pensamos que vamos a sentir felicidad o paz o plenitud cuando vamos a llegar a tener este objeto material. Pero la idea que yo estaba planteando es que la felicidad crece dentro de nosotros, la plenitud y la paz también crecen dentro de nosotros, y nosotros no vamos a poder disfrutar de esta cosa material o llegar a esa plenitud si no sabemos qué es ese sentimiento antes. Entonces, para mí, la felicidad y todas estas emociones que vos querés llegar a sentir son una elección del día a día. En un sentido de que tampoco es como no me siento bien, entonces tengo que estar sintiéndome bien, no me siento feliz, entonces tengo que transformar mi emoción ya. No, el permitirte sentir te va a dejar como sentir felicidad después con más facilidad. Pero también es elegir como, ok, me voy a levantar, voy a hacer esto por mí, agradezco estas pequeñas cosas. Todas esas pequeñas cosas son lo que después va a hacer un cambio exponencial en nuestra vida. Cuando nuestro mundo interno cambia, nuestro mundo externo va a cambiar. Pues sí, Bridge, con lo que decís, pues sí, o sea, ciertamente buscar la felicidad, no importa qué, es diferente a buscarla mediante tal vez un propósito, y pues muy cliché lo que sea, pero no como una meta, sino como parte de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que en cada momento estés disfrutando, y no en el sentido, como volvemos a hacer, de sentir placer, sino en el sentido de que hay como cierto como confort, porque inclusive hasta en el sufrimiento, ponete a pensar, o sea, si una persona extraña a alguien que se va, pero ese sufrimiento como tiene sentido, como que si bien no es como que para de doler, porque sabes que la persona va a volver, estoy dando como un ejemplo, tipo si alguien vuelve de un viaje o algo así, si la extrañas, es como, dime, o sea, un principio muy como de que en el sufrimiento también se encuentran cosas bonitas de uno, ¿sabes? Como el que torne sentido, como que el sufrimiento de cierta manera tenga ese sentido. Creo que eso que decís es muy bonito, porque
te da un sentido en la parte de que te enseña qué son las cosas que te importan. Uh-huh. Y bueno, hemos también mencionado esto de qué te importa y qué no te importa en episodios anteriores, pero quiero darle énfasis porque tiene una extensión muy universal, que es que el vos saber qué son las cosas que te importan te van a hacer aprender más cosas de vos, como por qué es que me duele tanto que esta persona no esté. Exacto. Tal vez qué es lo que tengo que revisar yo, digamos, qué gran oportunidad es el sufrimiento para vos conocerte y después vos poder sanar. Porque digamos, en ese mismo caso que yo estoy extrañando a una persona, yo me podría cuestionar por qué estoy extrañando a esta persona y hasta qué punto me afecta estar sola, hasta qué punto me afecta que esta persona no esté, qué pasa si esta persona después no está en mi vida del todo. Exacto. Y sí, sobre todo, y eso es cierto que es una parte como que es de trabajar, ¿sabes? Como que te sirve para trabajar, pero también como para observar, ¿sabes? Como decir, como, extraño a esta persona, pero ¿qué es lo que me hace sentir? ¿Qué otras cosas me hacen sentir de una manera como tan bonita o así? Si hay algo como que... Y entonces hay como ese también aspecto artístico, ¿no? Y como de que si bien uno también puede trabajar con el mundo, también hay como esa como autorrealización de sentimientos, de cosas que o para trabajar o para admirar, ¿sabes? Como para deleitarse, por decirlo de alguna manera, con la belleza que tipo tiene el mundo, la vida en general, ¿no? Claro. No, y creo que esta es la cosa, como que no le vemos la belleza a los sentimientos que pensamos que están mal. Ajá, exacto. Pero es una belleza en torno de que siempre te van a enseñar esa enseñanza. Y bueno, sí, digamos, como creo que con esto podemos saber por qué dijimos al principio que no es un contraste entre la felicidad y la tristeza, sino que es como toda una gama de colores y toda una exploración íntima que es preciosa y que es necesaria para vos conocerte. Uh-huh. Sí, exacto, Mae. Te pregunto entonces, ¿cómo haces? Porque claro, muy bonito como lo decimos, pero ¿cómo haces como para empezar a tratar con el sufrimiento de una mejor manera que no sea evitarlo? Bueno, y antes de eso, ¿cómo te das cuenta que lo estás evitando? Porque claro, hay dolor y que quede claro, o sea, el dolor que puede ser evitado, hay que evitarlo, o sea, también, o sea, como si no sería como masoquismo, ¿sabes? Como si te duele como, no sé, el estómago mucho, bueno, puedes tomarte algo o así. Pero, nada, o sea, el dolor que hay que pasar, ¿cómo te das cuenta cuando verdaderamente lo estás evitando? Ok, es muy importante esta distinción que hiciste porque hay ciertos dolores que no son, o sea, como que ya no son necesarios porque hay veces donde, digamos, esto fue algo que a mí me pasó como en mi camino espiritual, en donde analizaba las cosas que me dolían demasiado para sacarles como, para exprimir hasta la última gota. Pero lo que me di cuenta después es como, no tengo que seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque acepté que las cosas a veces son lo que son. Y bueno, creo que eso es muy importante de saber antes de distinguir como en qué momento lo estoy evitando, porque es el contrario de eso, más bien como querer indagar, tratar de encontrarle una raíz a cosas que a veces no tienen raíz y que a veces era una hoja que se cayó de un árbol. Antes de darle paso al punto, quiero como terminar de darle la analogía del árbol. El otro día como que se me ocurrió una analogía en mi cabeza que era que somos como un árbol. Tenemos raíces, tenemos también ramas arriba. Y eso es como todo nuestro ser, todo lo que hemos crecido, todo el tiempo que llevamos como en esta tierra, nuestras raíces y demás, que siguen creciendo y se evolucionan. Pero también tenemos hojas y las hojas son como esas historias, esos pequeños cuentos y esos melodramas que tenemos en nuestra vida. Cada hoja se ve diferente y todas las hojas en el mundo tienen un patrón completamente diferente y son diferentes al menos como en color, en tamaño, o sea, nunca van a haber dos hojas iguales, al menos de que la simulación se doble. Pero bueno. Pero lo que quiero dar paso con eso es que hay ciertas vivencias que son como esas hojas que no tienen raíz. Y a veces les damos vueltas y vueltas y vueltas tratando de encontrar una raíz que no existe y eso provoca más sufrimiento, que en ese caso yo sí creo que es como
como cuestión de dejarlo ir y ver qué quieres agarrar de eso. Ahora bien, cuando lo estamos evitando, creo que es como más un asunto de que, por ejemplo, que algo te está doliendo. Entonces vos decís, me voy a poner a ver tele, voy a ponerme a ver el celular, y lo usas como distracción. Creo que cuando ya empezamos a usar las distracciones de una forma que no son como, digamos, por un placer cotidiano, como por ejemplo, voy a salir a andar en bici o voy a ver esta serie que me gusta porque me la estoy viendo, y es más como para no pensar en lo que no quieres pensar. Ahí es cuando ya lo estás evadiendo, efectivamente, y creo que cada persona puede distinguir cuando lo está haciendo. Tal vez no de una forma más clara, pero con este podcast lo que también se incita es como a cuestionarse, como desde qué lugar estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esto, cómo me siento cuando estoy viendo esto y cómo me siento cuando hay silencio. Creo que eso es lo más importante aquí, es cómo me siento cuando hay silencio, cómo me siento cuando no hay estimulación de ningún tipo, cómo me siento cuando no hay nadie alrededor. Ahí está la clave de lo que estás sintiendo en este momento y lo que necesitas ver, porque si al fin y al cabo cuando estás en ese momento de solitud lo que tenés es dolor, tenés que darle atención a ese dolor, porque si no se va a guardar. Y es como nuestro niño interior, que es como, quiero atención, necesito atención, por favor dame atención, hasta que ya te grita como, hey, necesito atención, y te rompe un vaso de vidrio. Exacto, esos temas son como, y por no tratarlos, no, o sea, y pues te das cuenta tanto en esas pequeñas cosas como, o sea, no en romper vidrios, sino como te das cuenta cuando estás evitando esas cosas, como viendo TikTok o así, y también te das cuenta cuando rompes, como rompiendo vidrios. O sea, esos ataques de ira también, de ahí uno se puede preguntar cosas, ¿sabes? Y no tiene que ser tan exagerado para que te lo plantees, pero si estás sintiendo mucha cólera o si hiciste una acción que te arrepentís, hiciste por cólera, que no sea solo como, ay, ma, es que tenía mucha cólera, o como, ay, ma, es que, me enojé, sino como, ¿por qué el enojo hace eso en mí? Y también aprender a perdonarse, porque... Y eso, y perdón por interrumpirte, pero es súper necesario, y no es como, ay, ma, qué varas yo, tampoco, tipo, no, me enojé, viene de esto, me perdono, pero me comprometo a trabajarlo. Sí, también dice, algo pasó con otra persona, no darle vueltas y vueltas y vueltas a la situación. Como les dije, también hay situaciones que son como hojas, no son como todo tu tronco, porque al fin y al cabo tu tronco sos vos y no, o sea, las hojas vienen y van. Entonces, como apreciar cada hoja que sale de vos, porque es algo precioso, literalmente nace de vos, como cada experiencia que has vivido nace de vos, sea buena o mala, igual es precioso. Y luego ya, como dejarlas ir, y luego van a venir nuevas. Si un árbol no deja ir de sus hojas, no va a poder tener nuevas. Exacto, se va a atascar. Además, y les pasa de verdad, o sea, si no sueltan algo que quieren, o sea, si se dedican, y bueno, más con el caso de las plantas, o sea, si se dedican a tratar de cuidar cosas que están marchitas en vez de producir nuevas, pues se mueren, o sea, no mata crecen. La planta. De ahí. Ajá. Una sola hoja puede matar una planta completa. Y bueno, con esa analogía tan bonito. creo que podríamos cerrar el episodio de hoy, porque son muy importantes estos puntos breves, como de aceptación, de abrazar aquello que nos duele y de verlo. Exacto. Un ejercicio que les puedo, al menos yo, brindar para el día de hoy es imaginarse, bueno, primero sentarse, respirar e imaginarse que ahí está su niño interior y darle un abrazo, tomarse un momento como para simplemente verlo. Y creo que de ahí también van a poder tener muchas llaves y muchos como insights de lo que está pasando en sus sentimientos en este momento. Yo tal vez como para complementar, como preguntarle preguntarte qué te diría, qué le dirías a ese niño, explorar los sentimientos que te surgen cuando le dices ciertas cosas que le vienen al niño, y también contarle cómo las afrontaste y que sigues aquí vivo afrontándolas, cómo lo hiciste. Y tal vez ahí encuentres ejemplos de cómo has hecho cosas pues
muy positivas para vos. Ujú. Porque todos hemos pasado por un montón de cosas y a veces da miedo como afrontar la vida y que nos vuelva a doler, pero nos tenemos a nosotros y bueno, de verdad nada más mandándoles mucho, mucho amor en todos estos caminos de aceptación, que al fin y al cabo son temas complicados, pueden ser temas muy, muy delicados para cada persona, entonces nada, Sí. de verdad mucho amor. Muchas Y ojalá que gracias. hayan disfrutado el episodio del día de Así hoy. es. Un saludo. Chao, chao.